con respecto a la nueva serie que visitaremos durante un tiempo, es necesario aclarar que estamos al borde de la realidad, ficción y leyendas, por lo tanto les pido a cada uno de los presentes que lo tomen con pinzas. Si bien es parte de nuestra historia, la veracidad queda al debe. Sin embargo, trataremos de resolver preguntas como ¿cuál es el origen de la magia? ¿Quiénes fueron los primeros magos? Y sobre todo, ¿por qué la humanidad desarrolló este fascinante mundo por lo oculto y las fuerzas de la naturaleza? Pero bueno, sin más, empecemos. Desde los tiempos más remotos, hombres y mujeres se juntaron en grupos y tribus. La mayoría enfrentaba un entorno hostil. Vivían bajo la amenaza constante de tormentas, inundaciones, sequías y animales salvajes, y el permanente riesgo de morir hizo que tomaran conciencia de su fragilidad. Estos hombres primitivos dependían casi exclusivamente de la caza. Si fracasaban podían morir de hambre. También creían que el paisaje que los rodeaba estaba habitado por espíritus y fuerzas. Estos espíritus no siempre eran benévolos, pero algunos de estos hombres descubrieron que podían obtener su favor mediante la súplica, el engaño o el soborno. Con el tiempo, nuestros ancestros empezaron a preguntarse, ¿no podríamos usar las fuerzas del mundo para mejorar nuestra vida? Así nació el concepto de magia. En muchas de estas tribus empezaron a destacarse personas que podían contactar y comunicarse con los espíritus, así como manipular el mundo que los rodeaba para su beneficio. Comenzaron a asumir un importante papel y se convirtieron en lo que hoy se conoce como chamanes o curanderos. En cierto sentido, eran intermediarios entre el mundo humano y espiritual, y podían cambiar las cosas en beneficio de sus vecinos. Sin embargo, esta magia también tenía un aspecto negativo. Si los chamanes podían usar sus habilidades para beneficio de la tribu, también podían hacerlo con fines más oscuros, particularmente contra quienes los hacían enojar. Conforme el temor a sus poderes crecía, estos hombres y mujeres empezaron a ejercer un gran poder en la tribu. La primera magia consistía en hechizos para controlar el clima y favorecer la caza. Se apelaba a los espíritus para que apaciguaran los fuertes vientos que destruían las cosechas y proveyeran abundantes presas a los cazadores. Posteriormente, estos magos empezaron a predecir el futuro, cuándo era el mejor momento para cazar o que preparaba el futuro para los caciques y líderes. Si estas predicciones resultaban ciertas, los magos se volvían más importantes para la tribu. También se convirtieron en curanderos al estudiar las hierbas y plantas del lugar que utilizaban para sanar heridas y padecimientos, o para pedir a los espíritus que curaran a los enfermos. Con el paso del tiempo, algunos actos de los magos se convirtieron en rituales, como la pronunciación de ciertas palabras o la ejecución de ciertas acciones, por lo general en secreto. De este ocultamiento surgió el concepto de magia como una habilidad misteriosa y los magos pasaron a formar una clase aparte que la gente común veneraba y temía. La palabra mago no se utilizó para referirse a ellos sino hasta más adelante, a principios del medievo, miles de años después de la existencia de estas tribus. Hay muchas teorías sobre el origen de la palabra inglesa para el mago. Una afirma que proviene del término inglés medio, wis, que significa erudito. Otra sugiere que podría venir de sinoti, término de origen lituano que significa conocer. En este sentido, los primeros magos fueron simplemente adivinos y curanderos, y la palabra wizard no se utilizó en relación con la magia o los prodigios, sino hasta principios del siglo XVI. Ahora mucho se ha hablado sobre el origen del nombre de los druidas. Algunos eruditos dicen que su nombre proviene de un idioma muy antiguo, anterior a los celtas, y que eran originalmente druids. Otros sostienen que viene del galés antiguo, drew, adivino o visionario, y muchos otros afirman que viene del irlandés drui, hechicero. Cualquiera que haya sido el origen de su nombre, los druidas eran los guardianes de secretos muy oscuros y misteriosos, y como tales tenían gran influencia sobre los reyes de Galia y de las islas británicas. Interpretaba la voluntad de los dioses y espíritus celtas con quienes estaban familiarizados, y ningún rey o gobernante podía darse el lujo de enfurecerlos, pues si bien eran curanderos, veían el futuro, y podían favorecer el crecimiento de las cosechas y destruirlas del enemigo. También podían devastar cualquier territorio con pestes, hambrunas y todo tipo de desastre. Las descripciones que tenemos de los druidas provienen principalmente de los escritos del gran general romano Julio César, quien luchó contra los celtas en Galia entre el 58 y el 51 a.C. y enfrentó a los druidas en batalla. Los retrata como hombres solemnes y circunspectos de toga blanca y barba generosa, que cortaban muérdagos con una hoz de oro en ciertas épocas del año para cosechar sus propiedades mágicas.
Los druidas, en igual medida que los generales celta, controlaban el ejército y se decía que podían ayudarlo con su magia, creando neblinas en los campos de batalla para confundir al enemigo. Los escritos de los ejércitos romanos, que más tarde invadirían Bretaña bajo el mando de Claudio en el 43 después de Cristo, los retratan de manera menos halagüeña, como curanderos tribales semidesnudos, con el rostro pintado y el cuerpo cubierto de adornos horripilantes. Cuando los romanos atacaron la fortaleza de Anglesey al norte de Gales, los druidas gritaron de manera espantosa, se bañaron en las cenizas de los fuegos sagrados e hicieron señales mágicas en el aire, pero todo fue en vano. Los romanos destruyeron muchos sitios sagrados de los druidas y obligaron a la población a adorar a sus propios dioses. En Irlanda existen relatos de mujeres druidas llamadas druiban. Estas mujeres solían dedicarse a la profecía y se cree que algunas druidas de épocas posteriores habrían de convertirse en santas cristianas. Por ejemplo, Santa Brígida de Irlanda, que fundó un convento en Kildare. Pero no todo era magia buena entre los druidas. Algunos eruditos sugieren que practicaban sacrificios humanos. Por ejemplo, se dice que en Mag Sledge, la llanura de la postración en Irlanda, había una gran formación circular de rocas en cuyo centro se sacrificaban niños en honor a Crumcrach, el dios encorvado de los túmulos. Cuando los romanos se impusieron en el norte de Europa y se difundió el cristianismo, la época de los druidas empezó a llegar a su fin. En la actualidad todavía quedan algunos, pero su papel es solamente ceremonial. En Gales, por ejemplo, se le consideran custodios de la cultura galesa, pero nadie sabe cuántos de ellos poseen los misteriosos conocimientos de sus homólogos de la antigüedad. Pero bueno, ahora es tu turno. Déjame en los comentarios si conoces otra fuente de origen de los magos primigenios, aparte de los desastres naturales, que nos ayude a descifrar de la mejor manera posible su origen. ¿Crees realmente que los druidas podían crear neblinas con su magia para ayudar a sus tropas en la guerra? ¿O eran simplemente interpretaciones erróneas? Te leo en los comentarios. Un abrazo y hasta el siguiente video.